¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de CONCACAF porque están las eliminatorias ardiendo. Ha empezado la última fase, la tercera ronda de las eliminatorias en Norteamérica, Centroamérica y Caribe. Bueno, básicamente en Centroamérica y Caribe, porque los tres de Norteamérica están ya clasificados como organizadores y ha pasado de todo. En este vídeo os voy a contar cómo están los grupos, cuáles son mis pronósticos y os voy a decir cómo serían ahora mismo las repescas intercontinentales. Venga, vamos. ¡Al lío! Bueno, amigos, pues a ver, ayer entre que era muy tarde, que estaba muy cansado y tal, andaba un poquito depre, estuve comentando los partidos de CONMEBOL, la última jornada de las eliminatorias en Sudamérica, subí un par de vídeos sobre la lucha entre Venezuela y Bolivia por el repechaje, subí otro sobre el partido en el que Ecuador derrotó a Argentina, y bueno, estaba un poquito de bajón por eso, ¿no? Estaba cansado, tampoco estaba demasiado contento con lo que había sido toda la eliminatoria, una eliminatoria muy larga en la que al final pues se llegó con todo prácticamente decidido, salvo esa séptima plaza. Pero claro, me quedé un ratito más a seguir viendo fútbol y pues me llevé un alegrón brutal con lo que sucedió en las eliminatorias de CONCACAF. Y lo que sucedió en las eliminatorias de CONCACAF es que están ardiendo, están en llamas. Hubo resultados inesperados, hubo resultados sorprendentes y la verdad que las previsiones que hicimos al principio de esta tercera ronda va a haber que cambiarlas, va a haber que cambiarlas o por lo menos modificarlas algo, porque lo que ha sucedido en estas dos primeras jornadas invita a pensar que hay equipos que parecía que tenían el billete asegurado y no lo tienen tanto, y que hay otros que parecían descartados por la lucha para el billete directo, y ahí están, ahora mismo ocupando la primera plaza de sus respectivos grupos. Vamos a empezar con el grupo A, en el que en la primera jornada, bueno, lo primero que hay que decir es que ha habido un montón de empates, Ha habido un montón de empates, tanto en el grupo A, como en el grupo B, como en el grupo C, lo que indica una enorme igualdad entre los cuatro equipos que integran cada grupo. Victorias abultadas solamente ha habido una, la que consiguió en la primera jornada Jamaica. Todo lo demás han sido triunfos por 1 o 2 goles. Jamaica ganó en la segunda jornada también por 2 goles a Trinidad y Tobago, y es la única de las favoritas que realmente parece que va a cumplir con ese papel y va a estar en el Mundial casi caminando en ese grupo B, integrado única y exclusivamente por selecciones del Caribe. Pero todas las demás hay mucha igualdad, hay muchos empates, y este tema de los empates es un asunto importante. Antes de entrar a analizar cada grupo, os diré que cuantos más empates haya, más perjudicados se van a ver los integrantes de ese grupo en el que haya muchos empates. ¿Por qué? Porque al haber muchos empates, los equipos se van a restar muchos puntos entre sí, y más allá de que el campeón va directo al Mundial, los segundos clasificados, que van a ser 3, no todos van a ir a la repesca intercontinental, solo lo harán los 2 mejores. Eso significa que aquel segundo que pertenezca a un grupo en el que haya un montón de empates se va a ver muy perjudicado en ese sentido, y probablemente sea el segundo que se quede fuera ahora mismo de la repesca intercontinental. Y ese es un tema a tener muy en cuenta. Supongo que en las últimas jornadas, sobre todo en las dos últimas, en la quinta y en la sexta, los equipos irán a muerte, serán partidos a tumba abierta, y esta calma tensa con la que se han iniciado las eliminatorias en CONCACAF, con tanto empate y con tanta igualdad, desaparecerá cuando empiecen a aparecer las prisas y la necesidad de puntos, pero que eso es algo a tener muy en cuenta, Bueno, empezamos con el grupo A, como os decía. Se inició con un sorprendente Surinam 0, Panamá 0, un partido en el que, bueno, fue bastante igualado, esa es la verdad. La versión de Panamá que hemos visto a partir de la fase grupos de Copa Oro, donde Panamá fue la mejor selección, luego en cuartos de final cayó sorprendentemente eliminada, y viene con esa trayectoria, con esa herida que seguramente tendrá Panamá por esa Copa Oro en la que tenía muchas aspiraciones, y ha empezado la eliminatoria bastante irregular. Surinam, Paramaribo, es un sitio donde Panamá tendría
tendría que haber sacado los 3 puntos. Pero se tuvo que conformar con un empate a 0 y como digo, fue la primera sorpresa de estas eliminatorias. Luego en el segundo partido vivimos una noche increíble en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, partido derbi entre Guatemala y El Salvador. Un partido en el que Guatemala era favorita, sobre todo, insisto, por lo visto en la Copa Oro, que al fin y al cabo es el precedente más reciente que tenemos entre estas selecciones. Gran actuación de Guatemala en esa Copa Oro, actuación muy pobre de El Salvador, que se fue del campeonato sin marcar ni un solo gol, y Guatemala pues que iba con la ilusión de ganar sus 3 primeros puntos y de empezar a perseguir ese sueño de ir por primera vez a una Copa del Mundo. Situación similar, ¿no? Un poco a la de Venezuela. Son dos selecciones muy futboleras, con mucha historia en las eliminatorias, Venezuela y Guatemala, y ninguna de las dos ha tenido la oportunidad de ir a una fase final de la Copa del Mundo. Venezuela tendrá que esperar al menos 4 años, pero Guatemala tiene todavía las puertas abiertas, pero tuvo un tropiezo y serio en la primera jornada, en un partido en el que yo creo que Guatemala no mereció perder. Creo que el resultado más justo habría sido un empate, pero bueno, es que esto no va de merecimientos, porque por ejemplo, si nos vamos a la segunda jornada en la que Surinam gana en el Cuscatlán a El Salvador, pues también me parece que en ese partido El Salvador mereció bastante más. Pero, insisto, esto va de hacer gol y el gol lo hizo El Salvador casi al final del partido. Harold Osorio en un saque de esquina, quedaban 11 minutitos, bueno, pues lo remató a un toque, el balón fue para adentro y Guatemala que se quedó con, bueno, pues con la desilusión y con la agonía de haber perdido ese primer partido en casa. En la segunda jornada el Surinam se fue a El Salvador, a San Salvador, a jugar en el Cuscatlán contra la Selecta, que venía de conseguir esos 3 puntos y que se las prometía muy felices, pero se adelantó Surinam con un gol de Walker. A poquito del final, Distel con un gol en prueba puerta le dio un empatito a El Salvador, pero en el último instante, gol de nuevo de Surinam, gol de Klaas, 1-2, gana Surinam, que se coloca con 4 puntos en lo más alto de la clasificación y deja a El Salvador segunda con 3 puntos, porque en el otro partido Guatemala se rehizo un poco del desastre de la primera jornada y Panamá pues seguía languideciendo y seguía con ese tono de, bueno, pues no de esa selección dominante y preponderante que al menos yo esperaba en esta eliminatoria. Una selección a la que le costó hacerle ocasiones a Guatemala y se tuvo que conformar con un empate. Se adelantó Guatemala con un gol de Santis, el hombre de los goles importantes, el hombre que metió a Guatemala en esta tercera ronda, el hombre que marcó goles decisivos en la Copa Oro y el hombre que adelantaba a Guatemala en Panamá, pero en la siguiente jugada, también en un saque de esquina, Harvey empató para Panamá y así se quedó el resultado. Insisto, ahora mismo Surinam primera, El Salvador segunda, Panamá tercera y fuera de la Copa del Mundo, cuarta, última, Guatemala también fuera de la Copa del Mundo. Este primer grupo de verdad que es una absoluta pasada. Probablemente estén las cosas justo al revés de como esperábamos, porque las dos selecciones que a mí me parece que estaban en mejor forma de este grupo eran Panamá y Guatemala, y sin embargo son las dos últimas. Yo por Surinam no daba mucho, y sin embargo está primera, y ahí está la Selecta, segunda clasificada, y de momento además con plaza de repesca intercontinental en sus manos. En el segundo grupo, el grupo caribeño, Jamaica ganó 0-4 en Bermuda, muy fácil la victoria de Jamaica con goles de Lowe, de Cefas, de Palmer y de Nicholson, mientras que, bueno, Bermuda, que ya se puede quedar contenta con haber llegado hasta esta ronda final después de eliminar a Cuba en la ronda anterior, y en el otro partido Trinidad y Tobago y Curazao empataron a 0. En la segunda jornada, Jamaica, en un partido también bastante raro, marcó Trinidad y Tobago, el gol fue anulado por VAR, y en la jugada siguiente marcó Jamaica y del 0-1 se pasó al 1-0. Goles de Cadamarteri y de Russell en el segundo tiempo para una victoria holgada de Jamaica, 2-0 en lo alto de la clasificación con 6 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra. La verdad que de todas las favoritas es la única que realmente está mostrando el porqué de ese favoritismo, y tiene pinta que en este grupo Jamaica no va a tener ningún problema y la historia será ver quién queda segunda. Y de segunda de momento es Curazao, que tras empatar en Puerto España en la primera jornada, en la segunda, en un partido también súper bonito, súper interesante, súper competido, le ganó 3-2 a Bermuda, marcaron Critchlow y Parfit para Bermudas, Chong y Nosling, un doblete Chong, y el gol de la victoria lo marcó Nosling a falta de 15 minutos para el final, y eso coloca a Curazao con 4 puntos como la mejor segunda de los 3 grupos. Ahora mismo, insisto, Jamaica estaría en la Copa del Mundo,
Surinam estaría en la Copa del Mundo y en la repesca intercontinental estarían El Salvador y Curazao, porque el que se quedaría fuera sería el segundo del grupo C, en el que está habiendo más empate, lo que os contaba al principio, que en ningún otro grupo. Empezó todo con un Haití 0, Honduras 0, un resultado... Bueno, no sé si sorprendente, pero sí quizá se podía esperar algo más de Honduras, aunque viendo lo que hizo luego Haití en San José 4 días después, pues también ese resultado de Honduras supongo que sabrá bastante mejor. Y luego... la primera gran sorpresa de este grupo, el empate de Nicaragua ante Costa Rica. Se adelantó Costa Rica con un gol de Gamboa en el minuto 60. Empató Nicaragua jugando con uno menos a falta de 10 minutos con un gol de penalti de Bonilla. Otra gran sorpresa, una de las grandes selecciones de CONCACAF como es Costa Rica, que ha estado presente en los últimos mundiales, sufriendo mucho en Managua y al final teniendo que conformarse con un empate. Y en la segunda jornada, Honduras le ganó a Nicaragua, pero el partido también fue muy competido, 0-0 al descanso y Nicaragua jugando bastante bien, defendiendo muy bien y creándole muchos problemas a Honduras, que en el segundo tiempo, con goles de Kioto y de Vega, se llevó la victoria por 2-0. El otro partido fue, sin duda, el mejor partido de estas dos primeras jornadas de las eliminatorias CONCACAF, ese Costa Rica 3, Haití 3. Se adelantó Costa Rica con un gol de Kenneth Vargas a los 55 segundos, el tercer gol más tempranero en la historia de Costa Rica en las eliminatorias. Puso tierra de por medio en el minuto 35 con un gol de Martínez, el partido parecía totalmente resuelto y entonces surgió la magia en el segundo tiempo. En apenas 3 minutos, Dukens Nazón, el goleador, el 9 de Haití, marcó 2 goles, el segundo un golazo de chilena barra chalaca, para mis amigos peruanos siempre en el recuerdo. Igualó el partido en el minuto 86, cuando el partido estaba agonizando, marcó un hat-trick. Primer jugador en la historia de las eliminatorias que como visitante hace un hat-trick en San José ante Costa Rica, y cuando Haití se iba a llevar el partido, el otro Vargas en el minuto 91, en el tiempo añadido, hizo el 3-3 y dejó otro empate más en este grupo, en el que de los 4 partidos, 3 han acabado en tablas. Honduras primera con 4 puntos, segundo Costa Rica con 2, Haití también 2 puntos, pero menos goles anotados que Costa Rica, y Nicaragua con 1 punto, pues es la última, pero ahí todavía luchando por esa segunda plaza. Hay solamente 1 punto entre Nicaragua y el segundo puesto. Como os decía, ahora mismo en el Mundial estarían Honduras, estaría Jamaica y estaría Surinam, mientras que los 2 mejores segundos ahora mismo serían El Salvador y Curazao. ¿Cómo sería esa repesca intercontinental? Que me lo habéis preguntado mucho. Bueno, vamos a suponer que entran los que están ahora, vamos a suponer que entran Curazao y El Salvador. Ya hay 2 equipos en la repesca intercontinental, que son de Oceanía, Nueva Caledonia, y de Sudamérica, Bolivia. Y falta uno de Asia y otro de África. ¿Quién puede ser el de Asia? Podría ser Emiratos Árabes Unidos, podría ser Irak, podría ser Qatar, podría ser Arabia Saudita. Va a ser uno de esos 4 prácticamente seguro. ¿Por quién me decanto yo? Bueno, pues quizá por Irak o por Arabia Saudita. Uno de esos 2 creo yo. Creo que Qatar ganará el grupo, ganará su grupo. Y creo que del otro grupo, entre Arabia e Irak, pues el que quede segundo eliminará a Emiratos Árabes en el playoff, por acceso al playoff intercontinental. Pero bueno, por ahí, entre esas 4 va a estar el tema. Y la otra va a ser alguien de África. ¿Quién podría ser ahora mismo? Podría ser República Democrática del Congo. Ahora en África se van a clasificar los 4 mejores, todos los campeones de grupo van directos al Mundial, los 4 mejores segundos juegan entre ellos, 2 eliminatorias hasta que quede solamente uno, y ese es el que va a la repesca intercontinental. Que insisto, podría ser República Democrática del Congo, podría ser Gabón, podría ser Camerún, que el otro día sufrió una derrota terrible en Cabo Verde y que está prácticamente fuera del billete directo, tendrá que pelear por la segunda plaza. Bueno, una de esas 3. ¿Qué es lo importante aquí? Que ya sea Camerún, ya sea República Democrática del Congo, ya sea Gabón, ya sea Irak, ya sea Arabia Saudita, ya sea Emiratos Árabes Unidos, los que entren de África y de Asia, mucho tendría que cambiar las cosas para que no fueran los 2 cabezas de serie de esa repesca intercontinental. Eso significa que la repesca intercontinental, que va a tener 2 eliminatorias, hay 2 equipos que van a acceder directamente a la última, a la que da acceso directo al Mundial. Esos 2 van a ser los mejores rankeados en el ranking FIFA de noviembre, quedan todavía el de octubre y el de noviembre. Por cierto, mañana tendréis aquí en primicia todo lo que necesitéis saber del nuevo ranking FIFA, que se publicará la semana que viene. Aquí os lo voy a dar con una semanita de antelación.
Y con ese ranking FIFA de noviembre, pues, insisto, salvo que cambien mucho las cosas, el representante de Asia y el representante de África van a ser los dos equipos que jueguen la última eliminatoria. Por lo tanto, en la primera eliminatoria estaría Bolivia, estaría Nueva Caledonia y estarían los dos equipos de CONCACAF, que ahora mismo, como digo, son Surinam y El Salvador. Como quiera que está estipulado que los equipos de CONCACAF no se pueden enfrentar entre sí, El Salvador iría con Bolivia o con Nueva Caledonia, y el que no le toque a El Salvador le tocaría a Curazao, y los dos que pasaran esa eliminatoria irían a jugar pues contra los que están esperando de África y de Asia. Por lo tanto, el que entre como segundo de CONCACAF, por ejemplo, si entra la selecta, podría estar en la Copa del Mundo con un camino enfrentándose en primera eliminatoria a Nueva Caledonia y a lo mejor en segunda eliminatoria a un Irak o a un Emiratos Árabes o a un Arabia Saudí. Es decir, veo factible que al menos uno de los dos equipos de CONCACAF que lleguen a la repesca intercontinental puedan acceder a la Copa del Mundo. El otro va a ser más complicado, porque el equipo que va a entrar de África va a ser un equipo duro. Va a ser un equipo duro, va a ser un equipo difícil, y ese va a ser más complicado. Pero el que tenga la fortuna de jugar primero con Nueva Caledonia y luego con el equipo de Asia, ese yo creo que tiene una buena oportunidad de entrar en la Copa del Mundo. Y así es como están las eliminatorias CONCACAF. Mis pronósticos al principio era que iban a entrar Panamá, Jamaica y Costa Rica con el billete directo. Bueno, yo creo que lo de Panamá le voy a seguir dando ese favoritismo. Quedan todavía 4 jornadas. Panamá tiene que jugar en El Salvador, tiene que recibir a Surinam en la fecha de octubre y luego jugará en Guatemala y cerrará en casa contra El Salvador. La distancia es corta, solamente hay 2 puntos entre Surinam y Panamá. Le voy a seguir dando ese favoritismo a Panamá, pero evidentemente ya no es tan grande como el que le daba al principio. En el segundo grupo, evidentemente, no hay mucha duda. Creo que Jamaica va a ser la que te tendrá el billete directo, y creo que Curazao va a ser una de las 2 mejores segundas, porque en este grupo veo mucha diferencia entre Jamaica y Curazao y las otras 2, entre Trinidad y Tobago y Bermuda. Así que creo que de aquí va a salir una de las 2 mejores segundas plazas, y la otra se la tendrán que pelar entre el grupo A y el grupo C, y en ese grupo C ahí sí que creo que Honduras ahora mismo para mí es más favorito que Costa Rica para meterse en la Copa del Mundo. Me ha gustado bastante Honduras en estas primeras 2 jornadas y me ha decepcionado mucho Costa Rica. Me ha decepcionado mucho, no solamente por los resultados, sino que porque la he visto floja atrás, y la he visto sin esa jerarquía que debería tener una selección con tanta historia y con tanta tradición reciente en las Copas del Mundo. Así que aquí sí que cambiaría mi pronóstico, y ahora mismo para mí es ligeramente, no por mucho, pero ligeramente más favorito Honduras que Costa Rica. Bueno, en cualquier caso, volveremos en octubre con las jornadas 3 y 4, porque esto está precioso, esto está súper emocionante. Qué bonitas están las eliminatorias de CONCACAF, y yo que me alegro muchísimo. Un abrazo, amigos. Si te ha gustado el vídeo, que no se me olvide, que luego me dicen que no lo digo y se os olvida. Si te ha gustado el vídeo y quieres que más gente conozca del fútbol en CONCACAF y que más gente sepa cómo le va a El Salvador, cómo le va a Guatemala, cómo le va a Panamá, cómo le va a Costa Rica, cómo le va a Nicaragua, si eres de esos países y quieres que el fútbol de tu selección llegue a muchas partes, pues échanos una mano, comparte el vídeo, pégale un buen like, suscríbete al canal y nos vemos muy prontito. Ahora sí, chao. Él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.